Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Electromecánica con el ingeniero Hugo Cruz de la materia de Máquinas Eléctricas. Somos el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Nosotros les vamos a hablar sobre sobre las partes descriptivas de un motor de corriente alterna asíncrono. Mi nombre es Rafael Contreras Solán. Y mi nombre es Martín Flores Casanueva. Empecemos. Antes de empezar a hablar de las partes descriptivas de un motor de corriente alterna asíncronos, haremos una pequeña introducción de lo que es una máquina de corriente alterna. Es un conjunto de elementos que sirve para convertir la energía mecánica a energía eléctrica o energía eléctrica a energía mecánica. En el caso de conversión de energía mecánica en energía eléctrica, la máquina se define como un generador. En caso de la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, la máquina se define como un motor. Estos pueden ser síncronos y asíncronos, los cuales los asíncronos se dividen en dos, monofásicos y trifásicos. ¿Y cuál es el funcionamiento de los motores de corriente alterna asíncronos? El motor asíncrono o de inducción es un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es generada para inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Dicho esto, podemos mencionar cuáles son las piezas descriptivas de un motor de corriente alterna asíncronos. En la imagen podemos observar 8 partes de un motor: placa de bornes, estator, ventilador, rotor, rodamientos, eje, bobinado y carcasa. Incluiremos la placa de características, ya que también es importante en cualquier motor. Carcasa. En general se denomina carcasa a un conjunto de piezas duras y resistentes que dan soporte si son internas o protegen si son externas a otras partes de un equipo. En el caso del motor, la carcasa protege. Placa de características. La placa de características de una máquina eléctrica es un documento de identidad donde se encuentran los datos y variables que lo identifican. Cada máquina eléctrica debe estar provista por una placa de características. Las placas de características deben estar hechas de un material durable y montadas con la seguridad suficiente para soportar las condiciones a las que se verá sometida durante el funcionamiento de las máquinas. En caso de que la máquina esté encajada o sea parte de un equipo del cual no se pueda tener acceso directo a la máquina, el fabricante debe, bajo pedido, suministrar una segunda placa de características. Placa de bornes. Por lo general, en la mayoría de los casos, los motores eléctricos cuentan con una caja de conexiones. Esta caja es un elemento que protege a los conductores que alimentan el motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo o cualquier elemento que pudiera dañarlos. Ventilador. El ventilador consta de dos polos, uno positivo que recorre todo el ventilador y el negativo que solo va al motor. Estos dos envían electricidad a la bobina, que produce la energía magnética para mover el rotor, y así mueve el eje, girando las hélices y hacer circular aire para su enfriamiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre el estator. El estator está construido con un apilamiento de chapas de acero. En dichas chapas existen unas ranuras en su parte interior, en las cuales se coloca un bobinado trifásico, en las cuales produce un flujo giratorio de amplitud constante, distribuido por todo el entrehierro, que en este caso serían las chapas. También los ejes geométricos de cada devanado se deben encontrar a 120 grados de distancia uno del otro. Si el motor es de dos polos, los ejes de los devanados de las tres fases deben encontrarse a 120 grados geométricos, y si el motor es de cuatro polos, dos pares de polo cada uno, los ejes de las tres fases están distantes entre sí por 60 grados, y si el motor es de seis polos, los ejes de las tres fases están distantes entre sí 40 grados, y así sucesivamente cuando existan más pares de polos. Bueno, otra parte del motor de las que les hablaré es sobre el rotor. En este encontraremos dos tipos
que es el embobinado y el de jaula de ardilla. En el embobinado, los devanados del rotor son similares al estator con el que está asociado. En este, el número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estator. Lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. En este, los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje. Y en el de jaula de ardilla, los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. También los extremos de estos conductores están en cortocircuito, por lo tanto no hay posibilidades de conexión del devanado del motor con el exterior. En la posición inclinada que usualmente de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye el ruido. Bueno, otra parte de las que le hablaré es sobre los cojinetes o rodamientos, que en estos contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor y se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Bueno, en los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales, que son los cojinetes de desplazamiento y los cojinetes de rodamiento. En estos primeros de desplazamiento operan la base al principio de la película de aceite. Esto es que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. Y en el segundo de rodamiento se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de desplazamiento por varias razones. En estas razones sería que tiene un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. Otra sería que son compactos en su diseño. Otra que tienen una alta precisión de operación. Otra que se desgastan tampoco como los cojinetes de tipo deslizante. Y la última sería que se reemplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares. Otra pieza de las que les hablaré es sobre el eje del motor. Bueno, un eje es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o un conjunto de piezas. Un eje se aloja por un diámetro exterior al diámetro interior de un agujero, como el del cojinete o un cubo, en el cual tiene un determinado tipo de ajustes. En algunos casos el eje es fijo, y un sistema de rodamientos o de bujes insertas en el centro de la pieza permite que éste gire alrededor del eje. Con esto concluimos nuestra exposición de partes descriptivas de motores de corriente alterna asíncronos. Gracias.